entrando al tema, el día de hoy abordaremos a los sistemas de regulación ácido-base. Y bueno, para poder comprender un poco mejor esta situación, vamos a tener que aprender antes de esto 3 valores normales, 3 rangos de valores normales en el organismo. El primero de ellos va a ser el pH. ¿Y qué es el pH? No es más que otra cosa que el potencial de hidrogeniones, cuya concentración normal en el organismo va a ser de 7.35 a 7.45, con una media de 7.4. El segundo valor que nosotros nos tenemos que aprender para esta videoclase va a ser el bicarbonato, cuya concentración normal va a ser de 22 a 26 miliequivalentes por litro, con una media de 24. Y por último, el tercer valor que nos vamos a tener que aprender en esta situación, en esta ocasión, va a ser el de la concentración de la presión parcial de dióxido de carbono, que es de 35 a 45 milímetros de mercurio, porque estamos hablando de presión. Ahora bien, vamos a tener que en el organismo, en el cuerpo, tenemos 3 sistemas de regulación ácido-base. El primero de ellos es el intercambio iónico, el cual vamos a explicar más adelante junto con los otros dos. El segundo es el mecanismo respiratorio. Bien, y el tercero, y podría ser el más importante de estos 3, son los mecanismos renales. Bien, ahora, una vez entendida esta parte, sabiendo que el pH tiene una concentración normal de 7.35 a 7.45, hablaremos de que a un pH menor de 7.35 nos estaremos refiriendo a una acidosis, y a pHs por arriba de 7.45 estaremos hablando de una alcalosis. Esto es química básica, en la que aprendimos
que los valores de pH cercanos al 0 son pHs ácidos y los que por el contrario se acercan al 14, que es el pH más básico, se acercan precisamente a un estado básico, a un estado de una base. El bicarbonato, las concentraciones normales en el organismo serán de 22 a 26 miliequivalentes por litro. Para la presión parcial de dióxido de carbono por debajo de 35 milímetros de mercurio, estaríamos hablando de una hipocapnia, y por encima del 45 estaríamos hablando de una hipercapnia. Muy bien, entonces, entendido esto, vamos a pasar a explicar el primer punto, el primer mecanismo de regulación, que es el intercambio iónico. Vamos a tener que va a estar compuesto este intercambio iónico por tres partes, por tres compuestos orgánicos, los cuales son CO2, ácido carbónico y bicarbonato. Y este es el mecanismo amortiguador más eficaz en los mamíferos, ya que el organismo dispone de cantidades casi ilimitadas de este compuesto, que es el ácido carbónico, el cual es producido por medio de la adición de moléculas de agua al dióxido de carbono, que es producido por el proceso metabólico. Ahora bien, el ácido carbónico tiene la ventaja de que puede ser expulsado en forma de CO2 a través de la respiración por un proceso de disociación. Por esto el ácido carbónico se conoce como un ácido volátil, y eso hace que sea más fácil mantener de manera constante la composición de los compartimentos líquidos del ser humano. Además de este ácido carbónico, se producen otros ácidos en el organismo, los cuales son el ácido sulfúrico, que proviene del metabolismo de metionina y cisteína. También tenemos al ácido acético y al beta hidroxibutírico, los cuales provienen de la degradación de las grasas. Tenemos por otra parte también al ácido úrico, proveniente de las bases púricas. Y tenemos al ácido fosfórico,
proveniente de algunos otros compuestos. Ahora bien, en todos estos casos en los que son ácidos no volátiles, el hidrógeno de estos ácidos va a adherirse a el bicarbonato que está libre o está dispuesto en el plasma sanguíneo. Una vez que este hidrógeno se una al bicarbonato, se formará el ácido carbónico. Y de esta manera, el ácido carbónico va a pasar a disociarse en dióxido de carbono y en agua. Se va a descomponer la molécula de ácido carbónico en una molécula de agua y en una molécula de CO2. Por esto es que en ocasiones a la concentración sérica de bicarbonato se le conoce también como reserva alcalina, ya que esta concentración va a ayudar a neutralizar a los ácidos presentes en el organismo. Ahora bien, este sistema de dióxido de carbono, ácido carbónico y bicarbonato no es el único sistema de amortiguadores en el organismo. También van a participar las proteínas plasmáticas y celulares, la hemoglobina del eritrocito y los fosfatos intra y extracelulares para poder neutralizar estos ácidos. Ahora, como en la práctica es difícil valorar estas concentraciones de bicarbonato y de los demás amortiguadores, en la clínica vamos a evaluar el pH, que ya dijimos que es de 7.35 a 7.45, el contenido total de CO2 y de hematocrito, el cual tiene un valor de 42 en hombres y 38 en mujeres. Ahora bien, para poder ejemplificar de una manera más clara el sistema de intercambio iónico, vamos a ver este sistema a través de un glóbulo rojo, es decir, un eritrocito. Vamos a colocarlo acá. Y nosotros sabemos que la hemoglobina del eritrocito se puede unir a 4 moléculas de oxígeno. Una vez que esta hemoglobina libera su contenido en el tejido, el tejido va a devolver a la hemoglobina
el desecho metabólico, que es el CO2, y se va a unir a donde estaba el oxígeno, de modo que va a aumentar la concentración de dióxido de carbono dentro del eritrocito. Una vez que ocurre esto, al dióxido de carbono se le va a unir una molécula de agua. ¿Y esto para qué va a ser? Para generar precisamente este segundo compuesto, que es el ácido carbónico. Vamos en orden. Primero apareció el dióxido de carbono, ahora se está uniendo a una molécula de agua y se ha generado entonces el ácido carbónico. H2 de la molécula de agua, CO2 de la molécula de dióxido de carbono y un oxígeno restante que nos quedaba de la molécula de agua. Ahora bien, este proceso de unión del dióxido de carbono al agua está catalizado por una enzima llamada anhidrasa carbónica. Y una vez que se ha generado este ácido carbónico, el pH dentro del eritrocito tiende a bajar, lo que quiere decir que comienza a provocarse una acidez dentro del eritrocito. Y este ácido carbónico se va a disociar, pero esta vez no lo va a hacer en dióxido de carbono y en agua. Esta vez se va a disociar en bicarbonato más hidrógeno. De aquí, una vez que se ha separado este ácido carbónico, el bicarbonato va a salir del eritrocito para contribuir de esta manera a un aumento de la reserva alcalina, es decir, de la concentración sérica de bicarbonato. Pero este bicarbonato es un anión, lo que quiere decir que tiene una carga negativa. Y para mantener un equilibrio de cargas dentro del eritrocito, se tiene que adentrar una carga negativa que va a corresponder a una molécula de cloro para mantener este equilibrio de cargas. Y es así como una vez fuera, este bicarbonato va a neutralizar el hidrógeno de estos ácidos no volátiles para generar ácido carbónico, pero esta vez por fuera del eritrocito. Y esto ya lo va a poder desechar, ya sea el riñón o ya sea el mecanismo respiratorio, los mecanismos renales o el mecanismo respiratorio. Ahora bien, hablaremos de el mecanismo respiratorio, que es el segundo mecanismo de regulación ácido-base. Para este segundo mecanismo van a participar principalmente cambios de volúmenes respiratorios y la frecuencia ventilatoria, que como habíamos comentado en un video pasado, en el caso del adulto es de 12 a 20 ventilaciones por minuto. La importancia de la participación de estos dos componentes radica en que afectan el transporte de oxígeno. Esto a través de el efecto amortiguador de la hemoglobina y la eliminación de ácido carbónico en forma de CO2, de dióxido de carbono, a través de la ventilación pulmonar.
Ahora bien, la regulación respiratoria del pH está ligada al funcionamiento del sistema de CO2, ácido carbónico y bicarbonato, Está ligado al funcionamiento del dióxido de carbono, ácido carbónico y bicarbonato. La concentración de este compuesto del bicarbonato es más estable que la concentración del ácido carbónico, la cual puede variar conforme a la presión parcial de dióxido de carbono generada por el metabolismo y el dióxido de carbono que se elimina en los pulmones. Debemos considerar que la cantidad de CO2 liberada del plasma en los pulmones aumenta con la velocidad y la profundidad de estas ventilaciones. Ahora, para entender un poquito más esta parte que sigue, hay que aprender cómo calcularemos el pH, cómo va a estar variando el pH en relación al dióxido de carbono y en relación al bicarbonato. Y vamos a tener que el pH es igual a la concentración de bicarbonato sobre la concentración de dióxido de carbono. Entonces, ¿cómo entendemos esto? El pH va a ser directamente proporcional a la concentración de bicarbonato e inversamente proporcional a la de dióxido de carbono. Esto quiere decir que para cuando aumente el bicarbonato, el pH va a subir, es decir, va a ser más alcalino. Para cuando el bicarbonato baje, el pH va a descender. Para el caso del dióxido de carbono, cuando el dióxido de carbono tienda a aumentar, el pH va a disminuir. Y cuando el pH tiende a aumentar, el dióxido de carbono estará entonces disminuido. Muy bien, una vez entendida esta parte, vamos a observar que el pH y la concentración de la presión parcial de dióxido de carbono van a influir en los movimientos ventilatorios a través del sistema nervioso central. El pH y la PCO2, es decir, la presión parcial de dióxido de carbono, va a influir en el sistema nervioso central. ¿Y en qué parte del sistema nervioso central? Pues va a influir en el centro neumotáxico, el cual está localizado dorsalmente en la porción superior de la protuberancia anular. Va a ser el centro neumotáxico. Este centro neumotáxico es el que se encarga de la frecuencia y la profundidad de las ventilaciones en la protuberancia anular. Y vamos a tener que para cuando el pH disminuya, se va a traducir
en una mayor excreción, en una mayor eliminación de el CO2. Y esto a su vez va a disminuir la presión parcial de CO2, lo que va a aumentar el pH. Este será el proceso compensatorio. Una vez que disminuye el pH, se va a estimular el centro neumotáxico para que haya una mayor eliminación de CO2 y esto se traduzca en una disminución de la presión parcial de dióxido de carbono y un aumento del pH. En el caso contrario, tenemos una elevación del pH, se va a traducir en una menor eliminación del CO2 y esto va a traducirse en un aumento de la presión parcial de dióxido de carbono, que a su vez va a terminar en una disminución del pH. ¿Esto por qué? Porque es inversamente proporcional. Dijimos que cuando el CO2 aumente, el pH disminuye, y cuando el pH aumenta, quiere decir que el CO2 disminuye. Esto es lo que corresponde al mecanismo respiratorio de la regulación ácido-base. Ahora bien, los riñones son reguladores eficaces del equilibrio ácido-base por su capacidad para eliminar ácidos fijos o ácidos no volátiles, como los que comentábamos hace rato, que eran, por ejemplo, el beta hidroxibutírico, el úrico, por ejemplo. Ya que como lo habíamos comentado hace rato, el hidrógeno de estos ácidos se une al bicarbonato y forma ácido carbónico. Y esto es inmediato. Hay que tomar en cuenta que la cantidad de ácidos producidos por el metabolismo de estos ácidos asciende hasta los 100.000 equivalentes por día. De aquí la importancia de esta regulación constante del equilibrio ácido básico, en especial por los mecanismos renales. Y aunque el filtrado glomerular tiene un pH de 7.4 como es el pH de la sangre, la orina puede variar el pH entre 4 a 8, es decir, se puede liberar una orina muy ácida o una orina alcalina. Y bueno, ¿cómo se produce esta orina ácida? Tenemos que la excreción de orina ácida resulta de la adición de hidrógenos. Estos hidrógenos se adhieren, se excretan a la orina en toda la nefrona, excepto en la porción descendente delgada del asa de Henle y en la primer porción del túbulo distal. Tenemos entonces que en prácticamente toda la nefrona se está excretando hidrógeno.
son, por ejemplo, el túbulo contorneado proximal, en la porción gruesa del asa de Henle, en túbulo conector, en túbulo colector, prácticamente en toda la nefrona, excepto en la porción delgada del asa de Henle y en la primera porción del túbulo distal. Por ejemplo, en un estado normal en el plasma, el filtrado glomerular a pH fisiológico, es decir, un pH de 7.35 a 7.45, con una media de 7.4, la relación entre fosfato divalente y el pH y el fosfato monovalente es de 4 a 1, es decir, por cada 4 moléculas de fosfato divalente tiene que haber una de fosfato monovalente. En el caso de la acidez, esta relación va a modificarse. Y para poder mantener esa neutralidad eléctrica, por cada hidrógeno que sale va a ingresar una molécula de sodio. Es por esto que cuando se excreta el fosfato monovalente, únicamente se va a perder una molécula de sodio. Y hay que recordar que el sodio es importante para mantener un buen estado de hidratación. En cambio, cuando perdemos fosfato divalente, se perderán 2 moléculas de sodio, de modo que se puede eliminar hidrógeno sin pérdidas excesivas de sodio extracelular. Es decir, de manera explicada más claramente, vamos a tener que aquí tenemos ubicado el plasma sanguíneo. Aquí tenemos las células tubulares y aquí tenemos la luz tubular, es decir, acá tenemos la orina, acá tenemos las células de la pared del túbulo y aquí tenemos el plasma sanguíneo. Vamos a mover un poco la cámara para que se pueda observar bien esta parte del plasma. Vamos a excretar, vamos a introducir a la célula tubular moléculas de agua y de CO2. Estas dos se van a combinar para formar ácido carbónico, el cual se va a disociar en hidrógeno y bicarbonato. Este hidrógeno que tenemos nosotros aquí es el que se va a excretar hacia la orina para poder mantener esta regulación del sistema ácido básico. Este hidrógeno se va a excretar hacia el luz tubular y aquí tendremos la presencia de fosfato unido al sodio. En este caso tenemos un fosfato divalente y este fosfato divalente se va a disociar en un sodio y en un sodio unido a fosfato, que va a ser
con una carga negativa. Este de aquí se va a unir con este hidrógeno para compensar esta carga negativa con esta carga positiva, y se va a excretar entonces sodio, hidrógeno 2 y fosfato. Esto es lo que se va a excretar a través de la orina. Y este sodio va a entrar a la luz tubular para unirse con este bicarbonato. Para compensar esta carga, está saliendo una carga positiva, tiene que entrar una carga positiva. Entonces se une al bicarbonato y este va a salir unido a ese sodio. Y entonces vamos a poder aprovechar el sodio y el bicarbonato, aumentando así la reserva alcalina. Otra forma de eliminar hidrógeno va a ser combinarlo con bicarbonato. Combinar el hidrógeno con bicarbonato y formar ácido carbónico, es decir, esto pero a la inversa. Hidrógeno y bicarbonato para formar ácido carbónico. Y por último, disociarlo en dióxido de carbono y en agua. Y en ese caso vamos a perder una molécula de bicarbonato. Sin embargo, si se elimina el hidrógeno por sí solo, como en la situación que planteamos anteriormente, se retiene este bicarbonato para casos de urgencia del organismo. Asimismo, cuando el pH se vuelve alcalino, se disminuye la excreción de hidrógeno. Para mantener este equilibrio, si hay menos concentración de bicarbonato, vamos a aumentar la absorción de hidrógeno para poder compensar. Y en ese caso se excretaría el fosfato únicamente en esta forma divalente, con lo cual se perderían dos sodios, dos moléculas de sodio unidas a ese fosfato. Sin embargo, se retendría ese hidrógeno que nos está faltando. Ahora bien, vamos a finalizar y ahora vamos a hablar acerca de las alteraciones de este equilibrio ácido-base, en la que vamos a retomar la parte de la fórmula que estábamos ocupando para determinar la variación del pH, en la que decíamos que cuando el bicarbonato aumente, el pH va a subir, es decir, se va a volver alcalino, porque es directamente proporcional a la concentración de bicarbonato, al contrario de la concentración o la presión parcial de dióxido de carbono, la concentración de dióxido de carbono, de la que es inversamente proporcional. Es decir, cuando el pH aumente es porque el bicarbonato está disminuyendo. Caso contrario para cualquiera de las dos. Hay que recordar también que el pH normal es de 7.35 a 7.45. Y decíamos que pHs por debajo de 7.35 son acidosis, y una acidosis puede ser respiratoria o metabólica. Y si el pH está por arriba de este 7.45, estaríamos hablando de una alcalosis, que puede ser igualmente respiratoria o metabólica. Muy bien, entonces vamos a proceder a llenar esta tabla, en la que vamos a observar que para la acidosis respiratoria quiere decir
El bicarbonato puede estar ya sea normal o disminuido, y el dióxido de carbono tendría que estar entonces aumentado, y es un pH que es bajo, es por debajo de 7.35. Por lo tanto, si aumentó la concentración de dióxido de carbono, el pH tendría que disminuir, es decir, una acidosis. Para el caso de la alcalosis respiratoria, en este caso, el bicarbonato puede estar normal o aumentado, y el CO2 va a estar disminuido. Para el caso de la acidosis metabólica, esto tiene que ver con el bicarbonato, y el bicarbonato en la acidosis metabólica va a estar disminuido, por lo que el CO2 puede ser normal o puede estar aumentado. Y para la alcalosis metabólica, el bicarbonato tenderá a estar aumentado y el CO2 puede ser normal o disminuido. De manera que vemos que esto es inverso. En la acidosis respiratoria, el bicarbonato podría estar normal o disminuido, y en la acidosis metabólica el CO2 es el que tiene la variación, que puede ser normal o aumentado, es inverso. Lo mismo que el CO2, que aquí está aumentado y aquí el bicarbonato está disminuido. Bueno, pues esto sería todo. Si tienen alguna duda, no duden en comentarla y yo la estaré respondiendo a la brevedad. Muchas gracias por ver este tercer video de nuestro canal, y por mi parte sería todo. Muchas gracias.